Buenas tardes, yo soy la doctora Ana Laura Noceda Alonso, soy residente de tercer año del Servicio de Medicina de Urgencias del Hospital General de Especialidades Javier Buenfil Osorio. En este caso, el Servicio de Urgencias del Servicio de Medicina Interna de nuestro hospital ha generado una serie de temas que pueden servir para la evaluación y tratamiento integral del paciente con COVID-19. Abordaremos el tema de secuencia de intubación rápida. Vamos a llevar una agenda de trabajo puntual. Vamos a ver rápidamente los aspectos epidemiológicos. Conoceremos las prácticas de riesgo para los trabajadores de la salud. Vamos a conocer el equipo de protección personal según los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuáles son los criterios para la intubación? Conocer los pasos de la secuencia rápida de intubación y los medicamentos que se necesitan para esta secuencia. Como aspectos epidemiológicos rápidos, sabemos que desde finales del 2019 en la provincia de Hubei, en la localidad de Wuhan en China, se presentaron los primeros casos de coronavirus. Hasta marzo de este 2020 se han reportado que aproximadamente de todos los pacientes, solamente 17% ha tenido sintomatología grave con síndrome de distrés respiratorio aguda, pero solo 4% ha requerido de ventilación mecánica invasiva. Por otro lado, Italia, otro de los países más afectados, todos los pacientes graves que ha tenido con síndrome de distrés respiratorio agudo, cerca del 10% son los que han requerido ventilación mecánica. Ya conocemos, ha establecido bien la OMS que la transmisión de esta enfermedad, la transmisión primaria, es a través de la propagación de gotas, un término llamado aerolización, que no es más que la transmisión del flush por medio de toser, estornudar o simplemente por tocar superficies que ya estén contaminadas previamente con estas secreciones de pacientes. Por lo cual el personal de la salud nos vamos a exponer mucho a estas características si llegamos a tener pacientes hospitalizados. Entonces, las situaciones que condicionan propagación de aerosoles es si el paciente tose, el paciente estornuda, si cuenta con una ventilación mecánica no invasiva, donde la mascarilla no tenga un sello adecuado, si está utilizando una cánula nasal de alto flujo, si utiliza nebulizadores, algún paciente que se le haya dado reanimación cardiopulmonar. Las compresiones torácicas también hacen que se libere por la boca esos aerosoles y la extubación traqueal. Pero nosotros vamos a someternos a hacer procedimientos que nos van a tener en contacto estrecho con estos aerosoles, como la laringoscopía, la intubación traqueal, la broncoscopía, incluso los procedimientos quirúrgicos de vía aérea como la traqueostomía. En la epidemia de H1N1 y en lo que va del COVID ya se había hablado de que la cánula nasal de alto flujo y la ventilación mecánica no invasiva no han mostrado mejoría en la mortalidad. Se ha visto que estos pacientes en lo que va de COVID y en los de H1N1, prácticamente los que han utilizado ventilación mecánica no invasiva y cánula nasal de alto flujo, al final han terminado ventilados. En el caso de la epidemia del SARS, se dieron cuenta que si la mascarilla de ventilación mecánica no invasiva no tenía una adecuada atención a la cavidad oral, también se propagaban los aerosoles. Por lo tanto, en nuestro medio, pues solo disponemos de momento de la intubación endotraqueal. Entonces, pues va a ser el procedimiento a elegir. Nosotros como personales de la salud vamos a tener que saber reconocer la insuficiencia mecánica, es decir, si tenemos un paciente con datos de dificultad respiratoria que utilice todos los músculos accesorios de la ventilación y que además tenga una hipoxemia grave, pues debemos de considerar como paciente candidato a una intubación. Vamos a reservar solamente para casos seleccionados el uso de cánula nasal de alto flujo o de ventilación mecánica no invasiva. En caso de contar con la ventilación mecánica no invasiva, vamos a hacer una prueba que no sea mayor de 1 hora. Si posterior a 1 hora el paciente continúa con estos datos de dificultad respiratoria, pues hay que intubarlo.
Por lo tanto, el punto de buena práctica aquí va a ser no retrasar la intubación endotraqueal. La intubación endotraqueal siempre se va a reservar para el personal más capacitado, el más experimentado. Para esta secuencia de intubación rápida, pues la OMS propone el uso del equipo de protección personal. Como mínimo debe estar compuesto por los gogles, el mascarilla facial N95, una bata larga y 2 pares de guantes. La Secretaría de Salud sacó un lineamiento estandarizado para vigilancia epidemiológica y por laboratorio de COVID-19, donde se muestra en imágenes cómo se van a colocar el equipo de protección personal. Para vestirse se necesita de los siguientes procedimientos: lavarse las manos, colocar N95, lavarse las manos, colocar los gogles, lavarse las manos, colocar la bata larga, lavarse las manos, colocar los guantes. Para el desvestido va a ser el mismo procedimiento. Por cada prenda a quitarse, pues va a haber que realizar un lavado de manos. En estas imágenes de la OMS vemos cómo tenemos la manera de cómo colocarse adecuadamente el equipo de protección personal. En el punto número 1 hay que deshacernos de todas nuestras pertenencias, incluso no llevarlas al hospital. Corren alto riesgo de contaminación: celular, reloj, collares, plumas. Hay que ponerse debajo un traje aséptico con unas botas de goma preferentemente. Se supone que debemos de pasar a un área limpia o estéril o el área de aislamiento para colocarnos el resto del traje. El resto del traje siempre tenemos que checar que nos quede, que sea un traje de calidad y que sea de nuestra talla. Cuando vayamos a iniciar el procedimiento debe haber alguien que esté supervisando cómo lo colocamos. Realizar la higiene de manos con el método que ya conocemos. Primero se colocan guantes de nitrilo, luego la bata desechable larga, luego la mascarilla facial N95. De ahí se debe de colocar ya sea una careta protectora o bien los gogles. Después va un equipo que cubre la cabeza y el cuello, una gorra quirúrgica que cubra, pues, como ven en la imagen, el cuello y los lados de la cabeza. Y pues ya está. En el número 12 viene un delantal. En el 13 hay que poner otro par de guantes. Para conocer cómo han tratado a los pacientes en otros lugares, aquí tenemos un esquema de flujo, un diagrama de flujo de la provincia de Jiangsu. ¿Qué hacían ellos? Ellos identificaban cuáles eran los casos sospechosos o los casos positivos y se tomaban en cuenta la edad del paciente, si tenía un conteo cuánto era el conteo de linfocitos, si estaba utilizando algún dispositivo de ventilación, cuáles eran los cambios por tomografía, y a estos pacientes los vigilaban. Identificaron 2 grupos, el grupo de alto riesgo y el grupo de bajo riesgo. A los de alto riesgo prácticamente los monitorizaron todo el día, pero en el grupo del bajo riesgo, pues 2 veces al día les hicieron esta monitorización. De tal manera que si tenían algún paciente que tuviera frecuencia respiratoria mayor de 30 o tuviera una saturación de oxígeno menor de 93 o una frecuencia cardíaca mayor de 120, los consideraban como pacientes críticos. En nuestro medio, las indicaciones para intubación endotraqueal van a ser aquellos pacientes que tengan un distrés respiratorio persistente o que tengan hipoxemia, que no tengan alivio de los síntomas a pesar de que les demos la oportunidad de tener oxigenoterapia estándar. Si tenemos frecuencia respiratoria mayor de 30 o un índice de oxigenación menor de 150 y que no mejoren con el uso de cánula nasal o de ventilación mecánica por más de 2 horas o de 1 hora, como ya habíamos visto, van a requerir de intubación endotraqueal. La secuencia de intubación rápida, el procedimiento es eficaz y tiene que ser lo más seguro posible. Es algo rápido, es algo dinámico y se hace a fin de minimizar el riesgo de complicaciones y usualmente nosotros utilizamos 7 etapas. Para cuestiones de COVID-19 vamos a agregar una etapa más. Generalmente se conocen 7 P's. Aquí vamos a agregar una P más, que va a ser la de protección personal.
seguido del primer paso de la secuencia estándar, que es la preparación. En este punto tenemos que disponer o organizar el equipo. El equipo va a estar compuesto por el personal más experimentado para realizar una intubación endotraqueal, pero aquí tenemos la oportunidad de poner el monitor cardíaco continuo, de acercar el desfibrilador, de revisar nuestra hoja de laringoscopio, que hayan de todos los tamaños, que el mango disponga de pilas, que la luz esté adecuada, que ya tengamos bien conectado el dispositivo de mascarilla reservorio, conocido como AMBU. Este dispositivo de AMBU, pues lo considerado para COVID es que entre el reservorio y la mascarilla tengamos en esta parte un filtro, el cual pues no disponemos. Vamos a preparar todos los medicamentos que vamos a utilizar y siempre debemos de tener un plan B de intubación. Vamos a disponer de mascarilla laringea y tenemos que tener ya preparado todo el instrumental para realizar un procedimiento quirúrgico. Este artículo que se menciona aquí, que es un artículo de medicina intensiva de Chile, nos habla de una mnemotecnia que se conoce como SOFAME. Y SOFAME es solo para identificar lo que vamos a necesitar para la secuencia. El equipo de succión debe de estar ya conectado en la toma de aire que está detrás del paciente y es para el personal que va a intubar. El oxígeno debemos de tenerlo conectado a la mascarilla reservorio, debe ser de alto flujo. Los fármacos, tener para sedación, para analgesia, para parálisis, incluso los vasopresores. En la vía aérea, en este momento es momento de predecir cuál vía aérea va a tener dificultad, va a ser una vía aérea difícil. Por cuestiones de COVID no se aconseja realizar escalas como Malampati. Cormac, pues cuando uno visualiza la vía aérea con la hoja metálica del laringoscopio, pues ahí en ese momento identifica el Cormac Lejeune. La monitorización, poner el monitor para que detecte frecuencia cardíaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria, la oximetría de pulso y lo ideal debería ser tener un capnógrafo. Equipo, lo que decíamos, disponer de diferentes hojas, de mangos, de pilas, de tubos de diferentes tamaños. El paso número 2 es la preoxigenación. Este procedimiento sirve para desnitrogenizar al paciente. Debemos de garantizar que el FiO2 en esta etapa está entre 80 y el 100%. Generalmente este procedimiento dura de 3 a 5 minutos, pero por cuestiones de COVID va a durar 5 minutos cuando no dispongamos de capnógrafo y además se aconseja que no debemos de utilizar la ventilación manual, es decir, no se aconseja estar exprimiendo el AMBU. Bueno, en este caso tenemos que en la preparación el Safe Airway Society sacó también unas imágenes donde menciona cómo debe de ir distribuido el equipo que va a realizar la intubación. Lo aconsejado es que el personal más experimentado, el que va a intubar, esté a la cabeza del paciente junto con un asistente. El asistente, si lo vemos en la imagen, pues lo vemos prácticamente a la derecha del personal que está más capacitado, a la derecha del personal más capacitado, a la izquierda de ustedes, y el líder del equipo que está a la derecha de ustedes. El líder del equipo debe de ser un personal igual de capacitado que el que va a intubar, porque él va a identificar todas las necesidades que va a tener el que va a intubar, incluso ver el monitor, ver que esté todo listo. Si se dan cuenta, esta área que está en un cuadro de color naranja, está en un cuadro de color naranja, es un área de presión negativa. Y afuera hay un área donde no hay presión negativa, pero que ahí se va a guardar el resto del material. Y en caso de que se necesite, van a haber unas personas que se llaman runners, les he puesto el nombre de circulantes, que van a ir proviendo al personal de lo que necesite. Entonces aquí viene un checklist para decidir qué es lo que tenemos, lo que nos hace falta.
Y el circuito que necesita el paciente debe de tener hasta filtros, ¿no? Filtro viral. El paciente, su tubito, el filtro, en este caso el circuito del ventilador y el ventilador como tal. Para la preoxigenación, lo que les había dicho, que la mascarilla facial se amolde perfectamente a la boca del paciente. He puesto aquí una separación porque aquí deberíamos de tener un filtro. Entonces, ahí lo dice, ¿no? Uso de filtros entre la máscara y el dispositivo de ventilación manual. Otro punto de buena práctica que se ha utilizado en las bibliografías que hemos revisado para realizar esta exposición es que en vez de utilizar la maniobra clásica de E y C, que es lo que ya sabemos por ATLS, se aconseja utilizar 2 manos para garantizar que este dispositivo esté bien pegado lo mejor posible a la boca del paciente, maximizar el sello de la máscara. Si tenemos curva de capnografía, pues ahí podemos valorar cómo va el paciente en la ventilación, pero si no, hay que dar 5 minutos de preoxigenación. Ahora vamos al pretratamiento. Lidocaína es un buen medicamento antes de empezar nuestra secuencia de intubación rápida. Aquí, si se dan cuenta, esta tabla pues es para todos los pacientes que realicemos secuencia de intubación rápida. Para pacientes COVID pues no van a tener datos de paciente neurocrítico, esperemos. No creo que llegue un paciente de TCE con COVID, pero pues generalmente la lidocaína se ha visto que si hay sospecha de hipertensión intracraneana, pues es una buena medida, debido a que con cada laringoscopía que nosotros realizamos incrementamos la presión intracraneal. Pero también la lidocaína sirve para disminuir el riesgo de elección por el tubo endotraqueal. Entonces podemos poner lidocaína antes de iniciar. El fentanilo va a ser nuestro analgésico, la analgesia que vamos a utilizar. Se puede utilizar de 0.5 microgramos kilo. La verdad es que se puede usar 1, 2 microgramos, no hay ningún problema. El rocuronio es el bloqueo neuromuscular de elección que tenemos para pacientes COVID. Sin embargo, hay unas bibliografías que lo utilizan dentro del pretratamiento, pero solo está reservado para para personal de salud que esté completamente experimentado, tales como anestesiólogo, que saben que con pocos intentos van a intubar, incluso en el primer intento, debe ser en el primer intento, pero para personal no experimentado no aconsejamos que realicen este punto de bloqueo neuromuscular al inicio, porque sabemos que vamos a quitar los reflejos de tusígeno, del reflejo nauseoso. Sabemos que esto va a disminuir la propagación de aerosoles, pero muy seguramente si no podemos intubar rápido, el paciente tenga más hipoxemia y pueda quedar incluso en un paro respiratorio. Entonces, el pretratamiento junto con premedicación debemos de tardar de 3 a 5 minutos en realizarlo. Para la sedación va a ser muy importante, debido a que hay medicamentos disponibles para la secuencia de intubación rápida, pero en nuestro medio solo tenemos propofol y midazolam. Debemos hacer buen uso de acuerdo a las características. Si tenemos pacientes normotensos, midazolam, no hay ningún problema porque es lo que tenemos. Pero si tenemos pacientes hipotensos, la realidad es que se debería de utilizar ketamina, deberíamos utilizar etomidato. Si tenemos un paciente que está hipertenso, incluso meterle propofol es una buena idea. Sabemos que el propofol ocasiona hipotensión, pero pues si está hipertenso tendríamos oportunidad. Pero prácticamente para el paciente que esté hemodinámicamente inestable no deberíamos utilizar propofol. Y el midazolam pues actualmente ya no se aconseja demasiado, pero es lo que tenemos en el medio. Entonces es lo que vemos en las dos tablas siguientes: midazolam 0.05 a 1 miligramo por kilo de peso y el propofol de 1 a 3 miligramos por kilo. Y aquí tenemos pues las dosis de ketamina y de etomidato en caso que tengamos. Y en la tabla de al lado pues sí vemos las otras condiciones de los pacientes y qué medicamentos son los que podemos utilizar. Para la parálisis, pues la parálisis va inmediatamente después de la oxigenación. La parálisis está bien. La parálisis nos ayuda a que el paciente se acople a la ventilación que nosotros le estamos otorgando. Paraliza los músculos. Y lo de elección debe ser el rocuronio. El rocuronio es un no despolarizante.
esta dosis de 1 miligramo por kilo, su efecto es de 30 a 60 segundos y la duración es de 20 a 60 minutos. Sería lo ideal. Disponemos nosotros de becuronio y el equipo de anestesia sí tiene succinilcolina, que es un despolarizante. Entonces pues ya sería ver qué es lo que se dispone. Pero para fines COVID, el rocuronio es el que se debe utilizar. Como punto número 5 tenemos la posición y protección. No nos olvidemos que siempre debemos de tener alineados nuestros tres ejes. ¿Y cuáles son los ejes? Oral, es la línea que tenemos aquí de este lado, vertical. El faringio y el laringio. Tenemos que hacer también la extensión y la elevación del cuello en posición de olfateo en caso de que tengamos un paciente con obesidad. La rampa es una buena práctica. Maniobra de Selig ya no se utiliza, a lo mejor si el asistente de la vía aérea, si el que va a intubar necesita maniobra de burp, realizarla. Eso sí va a ser dependiendo de qué tan experto sea el que va a intubar. Para el procedimiento de intubación, lo aconsejado para el COVID es algo que no disponemos, que es el uso de videolaringoscopía, pues porque esto evita que estemos en contacto con los aerosoles, pero pues si no, pues se puede hacer con las hojas metálicas como tenemos nosotros. La videolaringoscopía también hace que se disminuya el número de intentos. Entonces, recuerden que siempre cuando vayamos a intubar a alguien debemos de utilizar el tubo más grande que tengamos disponible, ya sea para hombre o para mujer, porque pues va a pasar más volumen al paciente, que es lo que queremos. Para mujeres de 7 a 7.5 y en hombres de 7.5 a 8. Recuerden que es lo que se insiste para coronavirus, los filtros entre tubo, mascarilla, entre bambú. Okay. Una vez que hayamos intubado, hay que verificar que realmente hubo una buena colocación. ¿Cómo lo hacemos? La manera correcta para auscultar es primero auscultar la cámara gástrica. Ahora sí que el asistente ventila, el líder del equipo ausculta cámara gástrica. Si ahí no se oye el tubo, pues hay que buscar primero en las bases pulmonares, primero la izquierda, luego la derecha y luego los ápices. Debido a que así si tenemos una intubación selectiva, o sea, si el tubo se fue hacia el lado derecho, pues podemos identificar hipoventilación de la base izquierda y de una vez retirar un poco el tubo. Entonces hay que asegurar y fijar el tubo a la boca, con ya los enfermeros son los que se encargan de esa adecuada fijación. Tenemos que realizar una radiografía de tórax de todos modos para verificar dónde quedó el tubo. Hay que poner la sedación que vaya a requerir el paciente. Nosotros disponemos de midazolam y de propofol para mantenerlos sedados, incluso dexmedetomidina. Dexmedetomidina, recuerden que es una sedación y analgesia al mismo tiempo y digamos consciente de esta manera. Entonces aquí va a ser muy importante porque hay que identificar cuáles son los pacientes que van a requerir de estar completamente sedados. Por ejemplo, si el paciente tiene el síndrome de distrés respiratorio agudo, ellos necesitan de una sedación por días y de bloqueo neuromuscular porque necesitan estar acoplados al ventilador completamente para que se le puedan realizar las maniobras de reclutamiento. Eso va a ser otro tema que se va a abordar, el síndrome de distrés respiratorio agudo. Incluso en esta parte del procedimiento necesitamos tener los vasopresores. Si el paciente se nos hipotensó con la secuencia de intubación rápida, hay que tenerlos disponibles. Aquí tenemos otra tabla. Es una tabla que propone el equipo de ventilación de Avento, donde también tenemos cuáles son los medicamentos que se disponen de acuerdo a las características del paciente, si está hemodinámicamente inestable, si es cardiópata o si tiene broncoespasmo. Para fines prácticos, ya dijimos, para la premedicación nosotros sí disponemos de lidocaína intravenosa, sí disponemos de fentanilo, y si tenemos para la sedación, pues ya dijimos, solamente tenemos midazolam o propofol, y ahora sí que hay que utilizarlo. Si el paciente es cardiópata y está hipotenso, hay que utilizar mejor dosis bajas de diazepam, ¿sale? O dosis bajas de midazolam. Si el paciente es hipotenso, no hay que usar propofol, ¿sale?
Si el paciente está hemodinámicamente inestable, lo ideal hubiera sido contar con etomidato y ketamina, pero no. Algunos servicios de anestesia sí disponen de ketamina, ya sería valorar en ese momento. El bloqueo o parálisis neuromuscular, lo ideal es rocuronio. Tenemos becuronio y anestesio tiene succinilcolina. Así que sería valorarlo. En esta tabla tenemos consideraciones para COVID-19. La lidocaína, si es al 2%, se debe utilizar de 2 a 3 mililitros, o si es al 1%, de 4 a 6 mililitros, para reducir la irritación causada por el tubo endotraqueal y para reducir las necesidades de sedación o de relajante muscular. Midazolam con etomidato, de 2 a 5 miligramos de midazolam con una pequeña dosis de etomidato se recomienda en el paciente que está hemodinámicamente inestable. El propofol solamente si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable. Para suprimir el reflejo laringio al momento de la analgesia tenemos fentanilo, y el ramifentanilo es otra opción, pero no disponemos de él. La succinilcolina, si hay, solamente hay que verificar que el paciente no tenga hipercalemia. Y para el bloqueo se utiliza rocuronio o succinilcolina a razón de 1 miligramo kilo, 1 minuto después de que el paciente pierda la conciencia. Entonces, pues, son las consideraciones COVID-19. Y para terminar, aquí vemos que esta infografía que tenemos acá, con bibliografía de la OMS, bibliografía de ahora sí, lo más actual sobre COVID-19, pues 2 puntos a practicar, ¿no? Antes de realizar todas estas maniobras, tener la higiene adecuada, todo el equipo de protección personal que nos da la Secretaría de Salud, que tengamos el personal más capacitado para realizarlo. Para la preparación, que tengamos todo el equipo ya bien establecido, bien preparado, todos los medicamentos, que seamos muy meticulosos con la vía aérea, que preparemos el uso del videolaringoscopio en caso de tenerlo, sino todos los dispositivos para la vía aérea, las hojas metálicas del laringoscopio, los tubos, tengamos filtros durante el procedimiento, que tengamos una adecuada comunicación con nuestro equipo, y durante los aspectos técnicos, el más capacitado para intubar, la maniobra de utilizar las 2 manos para el sello de la mascarilla, evitar la propagación de aerosoles, utilizar la secuencia rápida de intubación como ya la vimos, y después de eso lo mismo, tener la manera adecuada de cómo quitarnos el traje, hay que saberlo, y también la higiene de manos. Después, pues, platicar cómo fue en la secuencia rápida de intubación y hacer nuestra nota de procedimiento. Entonces, en sí, esto sería todo. Va a ser muy importante que aprendamos la secuencia rápida de intubación. En realidad, la secuencia rápida de intubación, pues, de tanto que se practica, uno se vuelve más experto. Sabemos que el personal más indicado siempre para intubar va a ser un anestesiólogo, pero hay unidades de salud donde no se dispone de anestesiología y solamente los médicos de urgencias son los que están al frente. Entonces, como personal de urgencias, estamos obligados siempre a intubar de una manera adecuada. Entonces, con los recursos que tenemos, ya vimos que sí están incluidos en esta secuencia de intubación rápida, y que si los utilizamos de manera adecuada vamos a sacar adelante a estos pacientes con COVID-19, y ya van a estar ventilados y ajustados a parámetros establecidos para síndrome de estrés respiratorio agudo, que se va a tocar en otro tema. Yo creo que de mi parte sería todo, y pues gracias por su atención.